quiero invitarle a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 11, libro de los Hechos, capítulo 11. Y vamos a ubicarnos en el versículo 19 hasta el final, que es el versículo 30. Hoy la intención al exponer este sermón es que podamos revisar el texto bíblico, como acostumbramos a hacerlo, exponiendo en forma detallada, versículo por versículo, lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra. Como introducción a este sermón, debo indicar que el Señor nos muestra en este pasaje una iglesia que está naciendo, una iglesia que está surgiendo, pero surgió en unas condiciones muy particulares. Surgió a pesar de la persecución que estaba ocurriendo. Es más, nació como consecuencia de esa persecución. Y una manifestación de esta persecución en la que ocurre esto fue una tragedia que ocurrió. Ocurrió un evento terrible que lo conseguimos en los capítulos anteriores, cuando un hombre llamado Esteban fue apedreado. ¿Usted alguna vez ha recibido una pedrada? ¿Alguna vez alguien le ha pegado una piedra? Por favor, imagínese morir apedreado. Así murió Esteban, el diácono, lleno del Espíritu Santo. Fue trágico. Y cuando Esteban fue apedreado, pareciera que hubiera sonado una campana que inició una persecución contra los creyentes. Y por lo tanto los creyentes empezaron a salir de Jerusalén a otros lugares, a otros sitios. Pero en su huida, buscando seguridad, porque el instinto humano te lleva a buscar seguridad, ellos iban predicando la palabra. Vamos a ver el versículo 19. El versículo 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿a causa de qué? De la persecución. Y esta persecución se inicia con motivo de Esteban, es decir, del apedreamiento, de la muerte de Esteban. Estos que fueron esparcidos pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre y hasta Antioquía. Es decir, tomaron varias rutas. Pero observe lo que dice el final del versículo 19. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Eso dice el texto. Dios usó la persecución para que una iglesia naciese, para que una iglesia surgiese. Dios transformó la tragedia, la cambió en una oportunidad para que el evangelio surgiese. Yo no sé si usted lo sabía, pero la iglesia, cuando está en la buena, se duerme. La iglesia, cuando está en circunstancias de confort, se duerme, se estanca, se acomoda en la silla
y no avanza. A veces Dios tiene que quemarnos los pies para que nos pongamos en acción. Por lo tanto, a raíz de esta persecución, de esta tragedia en Esteban, surge una iglesia, nace una iglesia que tiene 3 características. Primero, es una iglesia viva. Es una iglesia que está viva. Y viva significa que está en movimiento, que está produciendo, que hay en ella acción. No es una iglesia dormida, no es una iglesia apocada, no es una iglesia débil, es una iglesia llena de vida. En segundo lugar, vemos a una iglesia que está centrada en Jesucristo. Lo vamos a ver ahora en el texto. Está enfocada en el Señor Jesús. Ay de las iglesias que están enfocadas en sus líderes. Ay de las iglesias que están enfocadas en metas terrenales. Ay de las iglesias que han convertido sus servicios y su razón de ser en un producto de mercadeo, en un marketing. La iglesia está llamada a que Jesucristo sea el centro, y esto era la iglesia de Antioquía. Y en tercer lugar, además de ser una iglesia viva y una iglesia centrada en Cristo, es una iglesia que al final del pasaje que vamos a leer, vamos a ver que es una iglesia enfocada, sensible a las misiones. Y eso es bueno hablarlo hoy, porque estamos hablando de que yo como pastor, el pastor Jerry como ministro de proclamación, el Señor Jesucristo como nuestro comandante en jefe, nos está diciendo a todos, a toda la iglesia de IBL, nos está diciendo: vayan afuera a ganar almas, vayan afuera a predicar mi evangelio. Así que el versículo 19 nos habla de un asunto importante, no hablando a nadie la palabra. Sí estaban hablando la palabra, pero solamente lo hacían ¿a qué? A los judíos. Escuche bien. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, antes de irse dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿cuál es el resultado de recibir el poder? Me seréis testigos. Si usted no está testificando, tengo que hacerle una pregunta. ¿El poder de Dios está en usted? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando usted lanza una roca en el agua, ¿qué pasa? Se forma un circulito y ese circulito se va expandiendo. Eso fue lo que dijo Jesús. Me seréis testigos en Jerusalén. Y allí estuvieron los cristianos varios años predicando el evangelio entre los judíos y aquellos que venían hasta Jerusalén. Pero Dios quería hacer discípulos a todas las naciones. La iglesia de Jerusalén posiblemente se había acomodado. Se había acomodado tanto que solamente se predicaban entre los judíos. Pero Dios dijo: este no es el plan. El plan es que ustedes se salven como nación, pero el plan es que otros también conozcan a Cristo. Y entonces los puso bajo presión. Y esa es la razón de la persecución.
Y el resultado es que salen a predicar, pero todavía predicando preguntaban, ¿tú eres judío? Ah, bueno, te hablo de Cristo. Si no eres judío, no. Ese paradigma, ese modelo, esa costumbre de hablarle solo a los que a mí me gusta, hay que romperlo. Dios te llamó a hablarle a toda persona, a toda criatura, te guste o no, sea de tu color o no, sea de tu clase social o no. Hay que hablarle al vagabundo, hay que hablarle a la prostituta, hay que hablarle al que está preso, hay que hablarle al que está en terribles condiciones de su vida, hay que hablarle al compañero de trabajo, al jefe, al vecino, a quien me gusta conversar con esa persona, a toda criatura. Pero observe lo que dice el verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Como dije hace unos minutos, y esta es la primera verdad con la que quiero resaltar lo que dice el pasaje, el evangelio avanza solo en medio de la presión, en medio de la persecución, en medio de la dispersión. Hermanos, benditos sean los Estados Unidos de América. Pero este país tiene un terrible problema para nosotros como iglesia. Y es la comodidad, el confort. Y ese confort nos ha hecho ser cristianos, pero no discípulos. Es fácil llamarse cristiano. No es fácil llamarse discípulo. El Señor tiene que usar la presión, la persecución, o tiene que usar las pruebas, las dificultades personales para que busquemos más de Él. Porque cuando estamos cómodos económicamente, sentimentalmente, logísticamente, cuando hay comida en la alacena, cuando hay ropa en el closet, cuando hay gasolina en el tanque, cuando hay un carro, cuando hay una casa, cuando hay confort, nos acomodamos. Y el Señor tiene que ponernos en movimiento, tiene que hacer que doblemos rodillas, tiene que hacer que a veces hasta lloremos diciendo, Señor, ¿qué quieres de mí? Quiero vivir para ti. El evangelio crece, el evangelio se expande, el evangelio se predica si y solo si hay una motivación. Y casi siempre esa motivación Dios la tiene que producir, como lo hizo con estos hermanos en este tiempo. Cuando usted entiende a qué ha sido llamado, usted rompe las barreras que le impiden predicarle a otros. Cuando usted entiende a qué lo ha llamado Dios, usted no va a buscar excusas para no predicar a Cristo. Aquí los hermanos en el verso 20, una vez que llegaron a Antioquía,
consiguieron una conexión con ellos. Y en esa conexión rompieron una barrera, rompieron un límite, tumbaron un muro que los separaba de judíos y griegos. Ese muro fue derribado por el poder del Evangelio de Jesús. Porque Dios, por medio del Evangelio, quiere hacer en Cristo un solo pueblo, donde no hay judío ni griego, donde no hay mujer ni varón, donde no hay griego ni escita, donde no hay negros ni blancos, sino que todos han sido lavados y comprados por la sangre del Cordero. Cuando usted hace la voluntad de Dios, mire lo que pasa según el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuál es la razón por la que tú quieres que la mano del Señor esté contigo? Repito la pregunta. ¿Cuál es la razón por la que tú quieres que la mano del Señor esté contigo? ¿Para que te vaya bien y todo te salga de maravilla? Esa no debería de ser la razón. La razón por la que yo quiero que la mano del Señor esté conmigo es para que yo pueda glorificar su nombre. Porque yo fui hecha para la gloria de Dios. Cualquier otro propósito en la tierra no tiene sentido. Cualquier otro propósito en la tierra se quedará en la tierra. Lo único que trasciende a este mundo es que tú y yo vivamos, pensemos, hablemos, actuemos para la gloria de Dios. Entonces la mano del Señor estará con nosotros y todo lo que hagamos prosperará. Cuando esta gente, cuando estos hermanos comprendieron eso, derribaron los muros de la cultura, derribaron su egocentrismo, derribaron su egoísmo cultural como judíos y entendieron que había que predicarles a otros de Cristo, el Señor, la mano de Dios, los prosperó en todo. Porque el Evangelio avanza en medio de la prueba, en medio de la dispersión. La prueba no debe ser una excusa para detener el trabajo. Al contrario, la prueba debe animarnos a comprometernos más con Dios. Aún en tiempos difíciles, el testimonio de nosotros abre puertas inesperadas. ¿Escuchó eso? Aún en tiempos difíciles, la manera, el testimonio nuestro, la manera en la que vivamos, puede abrir puertas que inesperadamente se van a abrir. Dios usó esta prueba para esparcir a los hermanos y en forma milagrosa empezó a abrirse el Evangelio a Asia y a Europa. En segundo lugar, esta iglesia viva, esta iglesia que está naciendo en Antioquía, es una iglesia que tuvo la bendición de tener un buen liderazgo.
Y quiero resaltar la expresión buen liderazgo. Porque el liderazgo se consigue en cualquier parte. Pero un buen líder no es algo que abunda. ¿El líder quién es? Alguien que se propone hacer algo y logra conseguir algunos o muchos que lo sigan. Pero el hecho de que él sea un líder, el hecho de que ella sea una líder, el hecho de que alguien o un grupo de personas lo sigan, no necesariamente dice que la razón por la que lo siguen sea buena, y mucho menos significa que quien dirige sea un buen líder. Puede ser un líder catastrófico. ¿Se acuerdan del nombre Hitler? ¿Alguien podría dudar del liderazgo de Adolfo Hitler? Nadie. Pero consiguió que el mundo se decantara, se fuera por un precipicio donde millones y millones de personas perdieron la vida y el mundo quedó en plena ruina por un mal liderazgo. Esta iglesia tuvo la bienaventuranza de tener buenos líderes. Observemos lo que dice el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De que el evangelio había logrado ser predicado en Fenicia, en Chipre y específicamente en Antioquía. Cuando la iglesia madre de Jerusalén se enteró de esta cosa, donde estaban la mayoría todavía de los apóstoles y de los discípulos, y llegó la noticia a sus oídos, dice el versículo 22, la iglesia que estaba en Jerusalén enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Es decir, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Me llama la atención lo que Bernabé vio cuando llegó a Antioquía. Dice allí que cuando Bernabé llegó, vio la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios no es un aviso. La gracia de Dios no es un monumento que se puede ver o tocar. ¿Cómo vio Bernabé la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía? ¿Cómo lo vio? Por el testimonio de los hermanos. ¿Se entiende? La gracia de Dios se hace palpable, se hace visible, se puede ver, se puede medir, casi se puede tocar cuando los miembros de la iglesia dan buen testimonio. De otra manera, un hombre que solo había oído no hubiese podido ver la gracia de Dios. Él fue impactado, él fue tocado por ver cómo los hermanos vivían entre sí, cómo predicaban el evangelio, cómo la gracia, el regalo de Dios se movía en la iglesia de Antioquía. Ahora, eso es el resultado de ¿qué? Vean lo que dice el versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé vino a completar, a reforzar el trabajo que los primeros cristianos, los que leímos del versículo 19, habían hecho en Antioquía.
La gracia de Dios no era el resultado de un Bernabé lleno del Espíritu Santo enviado desde Jerusalén. No, él vino a comprobar lo que ya estaba pasando en la iglesia, porque esa iglesia de Antioquía había sido fundada, estaba siendo dirigida, estaba siendo conducida por hombres llenos de la palabra de Dios. Y el resultado es una iglesia llena de la gracia de Dios. Cuando Bernabé llega, dice: esto está maravilloso. Pero el versículo 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. ¿Ustedes saben quién es Saulo? El apóstol Pablo. Ahora bien, ¿por qué Pablo estaba en Tarso? Bueno, en primer lugar, porque esa era su ciudad natal. Pero la razón por la que estaba allí está en el capítulo 9. Vayan un momento conmigo al capítulo 9 del libro de Hechos. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, fue un asesino de cristianos. ¿Sabía usted eso? Cuando a Esteban lo mataron a pedradas, la costumbre era quitarse las vestiduras, las túnicas. Se la quitaban y la ponían a un lado. Quedaban con una especie de ropa interior debajo. Pablo era el que le cuidaba las ropas a los que apedrearon a Esteban. Era un joven celoso del judaísmo. Y ahora resulta que unos años después, Dios, por el poder de su Espíritu Santo, que es el que cambia los corazones, transforma aquel odio, transforma aquella amargura que había en el corazón de Pablo por los cristianos y la pone en el lado inverso. Y utiliza esa pasión, utiliza esa entrega, ese compromiso para usar a Pablo en la predicación del evangelio. De hecho, cuando Saulo se convierte, casi inmediatamente empieza a predicar. Pero imagínense al hombre que arrastraba a los cristianos, los sacaba de la casa por el pelo para llevarlos presos por predicar a Cristo. Imagínense ahora a este mismo hombre predicando a Jesucristo. La gente estaba confundida. La gente no sabía qué pensar. La gente no confiaba en Pablo. Y por eso Pablo fue enviado por algunos hermanos que lo lograron rescatar y lo enviaron precisamente a Tarso, y allí pasó un tiempo. Y es desde allí, en el capítulo 9, esto lo vamos a conseguir en el versículo 30 del capítulo 9. Dice: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Por qué? Porque Pablo había sido prácticamente perseguido para ser asesinado por los judíos. Los judíos que ahora veían en Pablo una amenaza, porque ahora en vez de ayudarlos a perseguir cristianos, ayudaba a que se multiplicasen. De ahí de Tarso, Pablo pasa un tiempo
y Bernabé lo manda a traer, lo llama, lo va a buscar. Observe allí en el capítulo 11, en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Pablo y hallándole le trajo a Antioquía. Y dice allí, y se congregaron allí todo ¿qué? Un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El versículo 26 nos dice que Pablo y Bernabé se reunieron en Antioquía y estuvieron con la iglesia todo un año. ¿Cuántos domingos o sábados tiene un año? 52. Y Pablo y Bernabé estaban en la iglesia el día del Señor de todo el año. Pero los hermanos de Antioquía, los hermanos de esta iglesia viva, de esta iglesia centrada en Cristo, de esta iglesia generosa, de esta iglesia llena de la gracia de Dios, ¿cuántas veces al año, cuántas veces a la semana, cuántos servicios, cuántos de estos cultos en los que se reunían con Pablo y Bernabé, los hermanos de la iglesia de Antioquía iban? ¿10? ¿15? ¿20? ¿40? Esta semana le hice esa pregunta a los hermanos de la iglesia. Algunos me respondieron. Y como lo he dicho en otras oportunidades, mi interés no es ver sillas vacías, de sillas llenas, en lo absoluto. Mi interés es que usted crezca en la fe, porque ese es mi trabajo como pastor. Y yo me preparo cada semana para predicar este sermón y cuidamos de cada detalle y cuidamos y los maestros se preparan en la escuela dominical para que usted crezca en la fe. Pero es muy triste ver una silla vacía de alguien que pudo haber recibido lo que Dios había preparado para él o para ella. Las iglesias y los hermanos de las iglesias crecen cuando se congregan, cuando se comprometen con el Señor. Y ese compromiso se manifiesta en la relación que tienen con su iglesia local. Sé que hay circunstancias de trabajo, de enfermedad, de viaje que a veces impiden estar aquí, impiden congregarse, impiden participar. Dios conoce los corazones. Mi llamado, mi exhortación, no mía, bíblica, a usted es que procure crecer en Cristo, procure estar con nosotros en la iglesia, escuchando, trabajando, predicando la palabra de Dios todo el año. Observe que el texto del verso 26 dice que se congregaron y enseñaron a mucha gente, porque el propósito de la iglesia es ese, que usted salga diferente a como entró, que usted se lleve de aquí herramientas que no tenía cuando vino. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Esta iglesia con buenos líderes era tan poderosa, era tan clave, que en esa ciudad nació el nombre por el cual ahora se conoce a toda persona que cree en Cristo. La mayoría de las personas se consideran cristianas. ¿Por qué?
porque creen en Dios. Yo creo en Dios. Para mí, Dios es todo. Dios me escucha, Dios me ama. Todo lo que yo le pido a Dios, Dios me lo da. Yo sé que Él me oye. Se llaman cristianas porque, como creen en Dios, creen en su Hijo Jesucristo. ¿Tú crees que Jesús nació? Sí. ¿Tú crees que Jesús murió? Sí. ¿Tú crees que Jesús resucitó? Sí. ¿Tú crees que Jesús está en el cielo? Sí. ¿Tú crees que Jesús regresará por la iglesia? Sí. Creen. Intelectualmente tienen un concepto de quién es Cristo. Y cualquiera que tenga ese concepto, que se identifique con ese concepto, es cristiano. Por eso es más fácil llamarse cristiano que llamarse un discípulo del Señor. Porque el discípulo sigue al maestro, vive como el maestro, imita al maestro y enseña a otros a seguir al maestro. Pero hoy en día ser cristiano no es más que un título religioso. Y casi todo el mundo no tiene problemas en llamarse cristiano. Pero ¿sabe usted de dónde nació la palabra cristiano? De un mote, de un apodo. El término cristiano nació como una forma de ofender a los seguidores de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo siempre ha sido una figura odiosa para el mundo. Porque Cristo no solamente hablaba de amor y de verdad, también hablaba de pecado, de juicio, de infierno, de la necesidad de un Salvador, de la necesidad de que Dios sea el centro de tu vida. Y muchas personas no les gusta ese Cristo. En aquel entonces llamaban a los seguidores de Cristo cristianos para relacionarlos en forma irónica, burlona, con el líder que ellos tenían, que era Jesús. Pero luego ese término se convirtió en un título honorífico que pocos sabemos llevar. Cuando Agripa estaba huyendo a Pablo, Agripa le dijo a Pablo: casi me persuades a ser cristiano. Y el apóstol Pedro en su primera carta dice: es mejor que padezcáis como cristianos y no como impíos. Hermano, no tomes a la ligera llamarte cristiano. Porque si eres cristiano, antes de ser cristiano, eres un discípulo del Señor. El Señor no puede ser solamente nuestro Salvador. Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y los buenos líderes le enseñan a la iglesia el evangelio de Cristo. Los buenos líderes enseñan la palabra de Dios y no promesas vacías. Por último, esta iglesia que ha nacido producto de la persecución, esta iglesia que ha sido liderada por buenos líderes, y el resultado es que la gracia de Dios puede ser vista. Estos líderes que hicieron que a estos discípulos se les llamara por primera vez cristianos, han preparado a una iglesia que es sensible y generosa. Observemos lo que dice el versículo 27 al 30. En aquellos días, unos profetas
descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El Señor siempre ha usado profetas. Yo soy un profeta. El pastor Jerry, cuando se para aquí a predicar, es un profeta. El hermano Gabriel, cuando se para aquí a predicar, es un profeta. Cada persona que asume el rol de predicar a Cristo, usted es un profeta, porque un profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. Sin embargo, en este tiempo, en este momento histórico en el que se escribió este pasaje, el Espíritu de Dios estaba actuando de maneras especiales. Y por eso Agabo, lleno del Espíritu Santo, habló específicamente a la iglesia sobre una circunstancia difícil que se avecinaba. Porque cuando Dios quiere que tú puedas prepararte y estar preparado, Él te enseña, Él te advierte. Pero hoy en día, muchas iglesias tienen la moda de que el predicador, que casi siempre se autodenomina apóstol o profeta, se para en el púlpito a hablar lo que a él le dé la gana, con la excusa de que Dios me dijo, de que Dios me habló, de que Dios me dio una palabra para ti. Y la gente cierra la Biblia, la guarda y prefiere escuchar la palabra que trajo el apóstol, la palabra que trajo el profeta, porque casi siempre esa palabra, esa profecía es: Dios me ha dicho que te va a ir bien este año, Dios me ha dicho que te vas a sanar, Dios me ha dicho que te va a ir bien, Dios me ha dicho, y todo lo que Dios dice es bueno. Pero no hay advertencia contra el pecado. No hay exhortación contra el adulterio, la fornicación, la lascivia. No hay un llamamiento a la santidad. No hay una advertencia que dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y es necesario que los que se llaman cristianos vivamos como tal. Agabo no abrió su boca por medio del Espíritu Santo para decir cosas bonitas, no, para decir: viene una gran hambre, va a haber necesidad y hay que atenderla. Hermanos, esta iglesia fue puesta en este lugar para atender las necesidades de este lugar. Dios nos puso en este lugar para atender las necesidades más allá de este lugar. Dios nos puso en este lugar para ir más allá de las fronteras de este lugar y ser sensibles, ser generosos a todo aquel que necesita ayuda espiritual, pero también ayuda material. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta?
Porque ahí dice en el texto, en el versículo 29, que cuando oyeron esta advertencia de parte del Señor, los hermanos de la iglesia determinaron enviar una ofrenda. Pero el siguiente versículo dice, lo cual hicieron. ¿Saben por qué? Porque aquí, mientras oímos el sermón, determinamos y decimos, sí es verdad lo que el pastor dice. Este año sí voy a proponerme, a comprometerme con Cristo. Y ahí, sentado en su silla, usted está diciendo, sí, yo he determinado serle fiel al Señor. Gloria a Dios por esa determinación. Pero después que salga por esa puerta, usted tiene que cumplir con esa determinación. No bastan los buenos deseos. Hay que tomar acción. Y nuestra iglesia no puede conformarse con los buenos deseos. Tenemos que actuar. Tenemos que predicar. Tenemos que alcanzar a otros. Tenemos que dar buen testimonio. Que la gente como Miguel, que pasó hoy y vio el aviso, pase por el frente de esta iglesia, venga a esta iglesia y vea la gracia de Dios manifestada en IBL. Que esta iglesia vaya allá afuera donde está la oscuridad a llevar la luz del evangelio. Que esta iglesia alcance estómagos en muchos de nuestros países. Que alcance pies que están descalzos en muchas de nuestras naciones. Que muchos puedan tener una Biblia en su mano, producto de la ofrenda, producto de la generosidad de IBL. Que este sermón despierte en mí y en usted la determinación y la decisión de convertirnos en una iglesia viva, en una iglesia centrada en Cristo y en una iglesia que sea generosa con el necesitado. Voy a invitarte a que te pongas de pie.